Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta transmisión que el Señor en su amor y en su misericordia en este tiempo nos está permitiendo. Día tras día, momento tras momento, agradecidos con el Dios Todopoderoso, nuestro Padre eterno en gloria, porque nos da la alegría de poder estar reuniéndonos. Y gracias a esta tecnología y a todo lo que el Señor nos permite, poder estar avanzando y continuando en todo lo que nuestro Padre eterno, glorioso y maravilloso anhela, en todo lo que nuestro Padre precioso quiere. Un saludo muy especial para todas las personas, la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus hogares, de sus familias, agradecidos con nuestro buen Dios por todo este tiempo, por todo este momento, agradecidos con Dios por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar nuevamente atentos y abiertos en el corazón para poder estar recibiendo y percibiendo lo que el Padre anhela, lo que Él tiene en su corazón para con cada una de nuestras vidas. Estos son tiempos preciosos de parte de nuestro Señor. Como ayer el Señor nos hablaba a nosotros, puede que todo el sistema, todo el mundo se encuentre ahora en congoja, en angustia, en desespero, pero no es menos cierto que el pueblo del Señor debe de estar caminando con su mirada puesta en el Dios Todopoderoso, en su Padre Celestial, confiando plena y absolutamente en Él, sabiendo y descansando en el hecho de que nada se le ha salido de su maravillosa mano. Todo realmente obedece al plan y al propósito eterno que el Padre ha establecido en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a estar entonces dándole gracias a Dios, vamos a estar orando al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, y allí donde usted se encuentra en casa, que asegúrese de que no haya nada ni nadie que lo saque, que lo aparte, que lo distraiga, para que podamos estar percibiendo entonces hoy desde nuestros corazones el ruego, el anhelo, el deseo y la intención de un Dios tan precioso como nuestro Dios eterno en gloria. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, bendito Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por toda tu bondad, Padre, y gracias por toda tu fidelidad, por un día más que tú nos permites, por una tarde más, Señor, por una transmisión más, bendito Dios eterno de los cielos, que oramos pidiéndote a ti, Señor, que abras todo nuestro hombre interior, que abras nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. Queremos encomendarnos a ti hoy, al poder de tu fuerza y a la vida en el Espíritu. Queremos suplicarte, Señor, en esta tarde que aquietes nuestro hombre interior. Todas aquellas voces, Señor, contrarias, todas aquellas voces, Señor, extrañas que se quieran levantar para quitar, para robar la seguridad, la confianza en medio del pueblo tuyo, Señor. Hoy, Padre, las traemos cautivas, Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, buen Dios, que nos des este tiempo, que nos des este momento, Padre, donde podamos estar muy atentos a lo que tú quieres hablar y colocar en cada uno de nuestros corazones. Gracias por cada vida, por cada hogar, por cada familia. Gracias, precioso Dios de los cielos, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás obrando, bendito Padre Celestial. Gracias por cada hogar, por cada persona, Señor. Gracias por tus hijos, Padre. Gracias por darnos este tiempo, estos momentos, estos espacios, y que tu precioso Espíritu hable a lo más profundo de nuestro corazón durante toda esta transmisión, Señor. Que tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada, bendito Dios omnipotente. A ti damos toda la gloria, precioso Señor, en esta tarde, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, nuevamente buenas tardes para todos ustedes. Un gran abrazo. Reciban todos allá en sus casitas, en sus familias, como siempre lo hablamos. La iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas y de sus hogares. Muy bien, iglesia, quiero que entonces vayamos nuevamente a la palabra, y quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Jesús según Mateo, en el capítulo número 28, y vamos a estar viendo el último versículo de ese capítulo 28, el verso número 20, y vamos a estar viendo y considerando algo muy especial del corazón del Señor. Capítulo 28 del Evangelio de Jesús según Mateo, y el verso número 20. Muy bien. Dice así el Señor en su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios está bendecida. Muy bien.
Todos sabemos que este verso encierra todo un paquete donde el Señor nos está hablando acerca de lo que es la Gran Comisión. Recuerda que la Gran Comisión no empieza en el verso 19 de Mateo 28, sino en el verso número 16 de ese capítulo 28 de Mateo. Pero hoy el Señor, en este verso último, en el verso 20, nos habla acerca de la importancia y la claridad que el creyente necesita tener en su corazón a la hora de el Espíritu de Dios pincelar a través del evangelista Mateo estas palabras tan extraordinarias que son de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del Señor de que todos nosotros podamos guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, que las podamos proteger en el corazón, todas aquellas cosas que el Señor ha hablado, todo lo que el Señor mostró, toda su vida, su testimonio, todo lo que Cristo Jesús en su ministerio público nos mostró, pero todo lo que realmente Dios reveló a través de ese Cristo glorificado, de ese Cristo resucitado. La encomienda ahora del Señor es que se guarden todas las cosas, que les enseñemos a las personas que protejan en sus corazones todo lo que Cristo nos ha permitido a cada uno de nosotros. Pero no solamente su deseo es que guardemos todas las cosas que el Señor nos ha mandado, sino que ahora el Señor quiere generar un alto nivel de seguridad y de confianza en aquellos que han de llevar su palabra, en aquellos que han de caminar sobre la faz de la tierra, convirtiéndose así en un testimonio vivo, en un testimonio lleno de luz y de esperanza. Y lo que el Señor les dice es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra con un amén. Y recuerda que ese amén es el sello del Señor. Así es, no hay nada y no va a haber nadie que lo pueda detener. No hay nada ni nadie que altere este gran deseo y anhelo en el corazón de nuestro Señor, de que nosotros tengamos total y plena certeza y convicción de que Él ha de estar con nosotros todos los días. Escucha esto, por favor: todos los días hasta el fin del mundo. Y no sé cuán consciente hemos sido nosotros a través de una afirmación tan extraordinaria, una afirmación que debería de llenar el corazón de sus seguidores, el corazón de su iglesia, de esperanza total, de esperanza plena, llenar nuestros corazones de alegría, de gozo totalmente en todo tiempo y en todo momento, en circunstancias como las que está viviendo el mundo entero en este momento, pero en circunstancias donde también la iglesia de alguna manera está caminando sobre la faz de la tierra. El deseo de Dios es este para tu vida y para la mía, para tu casa y para tu familia, de que nosotros podamos estar seguros y confiados en Dios, de que lo que Él habló así ha de ser, como terminó ese texto. Amén, así es, así será. Recuerda que cada promesa de Dios en Cristo Jesús es sí y es amén. O sea, no hay nada ni nadie que pueda cambiar esto. Y esa es una palabra de esperanza para todos nosotros los que estamos esta tarde escuchando su palabra a través de esta transmisión. Pero cuando el Señor habla acerca de que nosotros podamos tener en el corazón la claridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Señor anhela no solamente que tú y yo confiemos en esa afirmación, sino que a través de esa afirmación también esté sucediendo algo al interior de nuestros corazones. Nosotros realmente necesitamos la compañía de nuestro Señor para tener comunión. Ahora, esa expresión y afirmación de nuestro Señor, terminando este Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 20, el Señor nos habla acerca de la importancia que debe de existir en el creyente frente a tal promesa de estar el Señor con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de generar en el corazón del creyente la necesidad de que nosotros podamos estar caminando en todo tiempo con Él, vivir una vida acorde a su palabra, vivir una vida conforme al corazón de Él, conforme su diseño, conforme la dirección y la instrucción de su precioso y maravilloso Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos la compañía del Señor para poder tener comunión, porque el hecho de que el Señor haya dicho esto tan poderoso, entonces en sí mismo
para el creyente poder tener comunión con el Señor, no solamente esta promesa le basta. Esta promesa, desde luego, y lo digo con mucho respeto, es una promesa extraordinaria. Son palabras poderosas del Señor. Pero una cosa es que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otra cosa es que el creyente que va caminando sobre la faz de la tierra entienda que necesitamos una compañía con el Señor para poder desarrollar un alto nivel de comunión íntima, de comunión profunda, corazón a corazón, desde nuestro espíritu, con el espíritu de nuestro Señor, de nuestro Padre. Entonces, esto es algo que necesitamos tener claro nosotros como pueblo del Señor. ¿Te puedes dar cuenta esta tarde que el problema no está en Dios? Jesús lo habló, Jesús lo dijo. Esta es la promesa y lo cierra con un amén. Si algo necesitas estar tú seguro y segura, es de que el Señor prometió en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ese todos los días hasta el fin del mundo, el Señor anhela que nosotros respondamos desde nuestros corazones. El problema ya no está en Dios, el problema está en nosotros, es en qué vamos a hacer nosotros ahora con este regalo precioso, con esta dádiva del cielo para nuestras vidas, de que su Hijo por su Espíritu Santo esté con el creyente cada día hasta el fin del mundo sobre la faz de la tierra. Y no es otra cosa, mis amados, de que nosotros estemos desarrollando un alto nivel de comunión íntima con nuestro Señor. Entonces, nosotros necesitamos la compañía del Señor para nosotros poder tener una comunión íntima y personal con Él. Porque la palabra deja momentos claros donde tú puedes estar hablando del Señor. Tú puedes estar totalmente, inclusive el Señor hablándote a ti y no tener la claridad, no tener la visión, y hablo espiritualmente, de conocerlo, no tener el corazón conforme al Señor para que tú puedas comprender que es Dios Todopoderoso contigo cumpliendo esta palabra, pero anhelando que a la hora de tú atender a tal promesa, a tal regalo de parte de nuestro Señor, podamos nosotros estar desarrollando ese alto nivel de comunión íntima con Dios. Vamos a colocar un texto bíblico para que podamos nosotros comprenderlo mucho mejor, sin perder lo que el Señor nos está mostrando. Entonces quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo número 24. Y vamos a estar viendo y considerando en Lucas algo muy especial del corazón del Señor. Lucas capítulo 24, verso número 13. Muy bien. El Señor dice en su palabra: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Recuerda que Jesús ya había muerto, pero también ya había resucitado. Todo el contexto del capítulo 24 de Lucas, desde el primer verso, es acerca de la resurrección. Muy bien, entonces el Señor ha resucitado. Y sigue diciendo el verso 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y caminaba, dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quiero que notes acá que el problema no está en el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor ha prometido? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora el Señor no solamente muere en la cruz, sino que, como dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1, 2 y 3, que el Señor murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. El Señor había resucitado. Ahora el Señor está cumpliendo lo que Él había establecido. Y aquí el Señor está dándoles a entender a ellos que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, el problema no está en el Señor. Aquí te das cuenta que Él está cumpliendo lo que Él ha hablado. El problema se encuentra en cuán conscientes somos nosotros de lo que el Padre en Cristo nos ha otorgado.
¿Qué tan consciente es el pueblo del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, de no olvidar tremendo regalo, tremenda dádiva? He aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa de esas no solamente es para hacernos sentir bien, recuerda. Cada vez que Dios le da una promesa a su pueblo, el anhelo de Dios es pegar el corazón de su pueblo al corazón de Él y lo lleva a un estado de espera. Pero esa espera, recuerda, es pegado y conectado al Señor. Y dice la palabra en el verso 15 de Mateo 24, de Lucas 24, perdón. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora el Señor quiere ver lo que está en el corazón de nosotros, si estamos entendiendo el por qué y el para qué de la promesa de Él, de lo que Él nos dijo a nosotros, de ese regalo de saber que el pueblo del Señor puede estar de parte de Dios seguro y confiado de que estará cada día hasta el fin del mundo con su pueblo. Pero que el Señor está demandando que su pueblo, recuerda, que necesita la compañía del Señor para poder tener comunión íntima con Dios. Entonces, la dádiva del Padre en Cristo Jesús y lo que Jesús dijo, cerrando el Evangelio de Jesús según Mateo en el capítulo 28, verso 20, y ahora hablándonos a nosotros en Lucas 24, y estamos en el verso número 15, el anhelo y el deseo del Señor es que nosotros podamos tener una comunión con Él. Esa promesa no solamente la habló para que te sientas bien, esa promesa y la habló para que tú y yo nos peguemos en comunión íntima al Señor. Y así es cada promesa que el Padre en Cristo Jesús ha determinado sea así y sea amén. Entonces todo lo que el Padre en Cristo Jesús nos ha otorgado no solamente es para que el creyente se sienta bien y cómodo. El deseo de Dios es que el creyente se pegue al corazón del Señor en una relación íntima y en una relación personal. Entonces, mira lo que está sucediendo acá. Vamos a ver la actitud de estos discípulos frente al Señor. Verso número 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mire qué tan tremendo todo esto. Ahora, recuerda que Dios permite este tipo de imposibilidades para generar un anhelo en nuestros corazones por Él. Cada imposibilidad ha de llevar a los hijos de Dios sobre la faz de la tierra a una dependencia total y a una dependencia absoluta, 100% de nuestro Señor. Pero el Señor dice allí que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Verso 17. Ahora, el Señor no solamente se les acercó a ellos y caminaba con ellos, sino que en el verso 17 ahora el Señor se complace en hablarles, porque así es el Señor de íntimo. El Señor se acerca, el Señor camina con ellos. He aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el deseo de Dios es entablar una comunión, y para eso el corazón necesita estar puesto en Él, no puesto en lo que está sucediendo exterior a nosotros, porque se va a acercar Jesús como se acercó aquella vez a tus discípulos. Va a hablar Jesús como les habló aquella vez a tus discípulos, y ellos no van a poder entender, no van a poder comprender que el ser que está ahí con Él, con ellos, caminando y hablando, es aquel que prometió que habría de estar con todos nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos la compañía del Señor. O sea, Dios ya se aseguró de que eso sea un amén, un así es, no hay nada que lo altere. Pero ahora el Señor quiere ver en nosotros que desarrollemos una comunión con Él. Mira lo que sucedió en el verso 17. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Quiero que fijes tu atención en la manera como lo están tratando al Señor. Han pasado solamente escasos 3 días han pasado. Ahora ellos lo han sacado totalmente. Lo que está externo a ellos ha ahogado
lo que el Señor una y otra vez les habló. Recuerda que Mateo 28:20 dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ellos no habían guardado nada en el corazón. 3 días solamente pasaron y se han olvidado de todas las enseñanzas, de todo el amor manifestado, del cuidado, de las bondades, de ese ser tan glorioso que estuvo caminando con ellos por espacio de 3 años. Ellos olvidaron solamente en unas cuantas horas la grandeza de ese ser, la grandeza de ese ser glorioso y maravilloso. Y desde luego Él está aquí. Ya no solamente es Jesús de Nazaret, sino el Cristo resucitado y glorificado. Pero les está hablando como hace unos días atrás Él les hablaba, con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma dulzura. Pero miren el trato de ellos, porque ahora el Señor anhela que ellos salgan del estado natural y superficial donde se encuentran al plano eterno y celestial. Y escúchame, el no entender ellos esto es mostrar en el corazón de sus vidas cuál era el nivel en el cual ellos se encontraban, la línea donde ellos se encontraban. Se encontraban en un plano terrenal. Sus corazones estaban totalmente puestos en lo que había sucedido, las noticias. ¿No has escuchado tú? ¿Eres tú el único forastero? Imagínate cómo lo empiezan a tratar. Lo empiezan a tratar de manera totalmente impersonal. Lo empiezan a tratar de manera totalmente desconocida, totalmente desconocida. Entonces, que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder ir entendiendo lo que el Espíritu del Señor nos quiere hablar durante esta tarde a cada uno de nosotros. Ahí les habló el Señor. Y frente a la voz que el Señor les está hablando allí, porque su deseo era que ellos reconocieran y percibieran esa voz, ellos responden con indiferencia. Ellos responden totalmente desconectados. Verso 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y otra vez ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue. Miren el verbo cómo está conjugado. El verbo está conjugado en tiempo pasado, que fue. Para ellos ya no es. Pasaron solamente 3 días y el concepto que tenían del Señor ya se desdibujó totalmente en ellos. ¿Por qué, mis amados? Porque ellos no guardaron, no protegieron en el corazón las palabras que el Señor les había dado. Y el Señor les ha dicho, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero cuando el corazón no entiende el porqué de una afirmación de tanta profundidad, entonces el corazón lo que menos va a hacer es pegarse al corazón del Señor, y al contrario, va a estar más atento a las cosas de este sistema, a lo que está en medio de esa persona, a lo que está alrededor de esa persona. Su atención la va a tener puesta en lo de acá y no en lo eterno, no en lo celestial. Entonces dice el verso 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mire todo lo que ellos están hablando. Están hablando, tienen la doctrina correcta, tienen la teología correcta, pero tienen un grave problema: no reconocen quién es el que está ahí. Y déjame decirte que eso sí que se vive hoy día, de hombres, de lugares donde se tiene la doctrina correcta, donde se tiene la teología correcta, pero lo que menos hay en los integrantes, en sus líderes, es la conciencia de la presencia de Dios en cada una de sus vidas. En cuanto a ese punto, hay un pueblo yerto, hay un pueblo frío, indiferente, hay un pueblo que despersonaliza las bondades del Padre en Cristo Jesús, y por eso solamente lo ven así, como estudios teológicos solamente. No lo ven como el deseo y el anhelo de poder comprender por Dios y en Dios que fuimos creados por Él para desarrollar un alto y profundo nivel de comunión íntima con nuestro Señor. Este es el propósito de Dios, que nosotros demos a conocer a su precioso Hijo, que nosotros lo mostremos en todo tiempo y en todo momento, en toda circunstancia. Estas personitas con las que Jesús está caminando allí, camino a Emaús, si tú los puedes ver, te das cuenta que lo que menos hicieron ellos fue guardar lo que el Señor durante 3 años les había mostrado, les había enseñado. Y esto es doloroso.
en el corazón. Esto causa mucho dolor. Ahora, mira lo que sucedió, verso 21. Pero nosotros, miren otra vez el verbo, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahora mira la respuesta del Señor en el verso 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor se los había hablado a ellos antes de que sucediera. Los profetas lo habían hablado, los salmos lo habían hablado, Moisés en la ley había hablado sobre Jesús. Jesús mismo les dijo a ellos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, que iba a ser vituperado, que iba a ser puesto en una cruz muerto, pero que al tercer día resucitaría, y que les había dado un mandato de que se encontraran en Galilea, que no se quedaran en Jerusalén, sino que fueran a Galilea. Pero ya tú sabes en primera instancia que no fue lo que ellos hicieron. Entonces ahora el Señor los reprende. Oh insensatos y tardos de corazón. El problema lo tenían en el corazón. ¿Por qué? Porque no valoraron, no apreciaron, no guardaron, no protegieron la palabra, las enseñanzas de Jesús durante 3 años, iglesia hermosa de Dios. Y para uno como colaborador de Dios, es doloroso saber eso. ¿Qué ha pasado con la palabra durante todo este tiempo? Ahora, con ellos estaba, no cualquier predicador, con ellos estaba la revelación, con ellos estaba la iluminación, con ellos caminaba la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo sobre nosotros. Dice el Evangelio de Jesús según Juan capítulo 1 verso número 14. La palabra encarnada está con ellos y ellos no, en 3 días se han olvidado. Y el Señor vuelve y les dice en el verso número 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y empieza el Señor, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Te das cuenta? Toda la palabra tiene un tema céntrico, primigenio, se llama Jesucristo. Y el Espíritu de Dios que le fue dado a la iglesia cumple con esa labor. Ahora, el Espíritu de Dios no es inferior. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo 100%. Y ese Espíritu de Dios que es Dios 100%, que fue dado al creyente, que fue dado a aquel que abraza la obra de Cristo en la cruz, que confía en Él, que confía en esa virtud, esa sangre que fue derramada. Ahora el Señor les empieza a hablar a ellos a través de las escrituras, de todo lo que se decía de Él. Verso 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mira qué tan tremendo la insistencia de ellos para que se quedaran, pero su insistencia en primera instancia no es por Él. Ellos todavía tienen el corazón insensato, duro, están velados. Pero cuando sucede esto, en el verso número 30, el Señor dijo algo precioso y maravilloso. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces los ojos que habían estado cerrados y velados, verso 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. ¿Dónde y cómo reconocieron ellos que era el Señor Jesucristo? Lo reconocieron en un acto de total comunión, que era tan importante y es tan importante en la cultura judía. El estar uno reunido y compartir el pan y compartir de la comida que estaba allí en la mesa, es un acto precioso de comunión íntima. Es un acto maravilloso de comunión íntima.
Y fue lo que el Señor les mostró a ellos. Por eso no lo podían conocer antes. Por eso los ojos de ellos estaban velados. ¿Sabe por qué? Porque no hay una manera de poder conocer quién es el Señor, sino a través de una relación íntima y personal. Entonces, iglesia hermosa del Señor, nosotros necesitamos la compañía del Señor. ¿Para qué? Para tener comunión íntima con Dios, para poder disfrutarlo a Él. Al mundo de Dios, al mundo eterno, al mundo espiritual, nosotros no entramos por nosotros mismos. No es por tu capacidad ni por tu esfuerzo. Al mundo de Dios nosotros entramos porque Él es quien nos invita a nosotros. Y de tu parte y de la mía está el abrazar esa invitación, el atender esa invitación. De parte tuya y de parte mía está el sentirnos maravillados de ese ser para corresponder a tal invitación. Entonces esto no lo puedes tú olvidar. Las cosas de Dios solamente las podemos entender en el plano espiritual. Ellos no pudieron entenderlo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, estos dos discípulos camino de Emaús, que todo el tiempo estaban ¿en dónde? En lo terrenal, en lo natural. El Señor se les aparece, el Señor les habla, apenas han pasado 3 días y se olvidaron en 3 días de todo lo que en 3 años el Señor les mostró, de todo lo que en 3 años el Señor les enseñó. En 3 días lo olvidaron. Ya no tenían esperanza, ya sus rostros estaban totalmente arrinconados, sus vidas. Pero esto pasa en mucha gente del pueblo de Dios en la actualidad. Gente que tiene la teología correcta como estos dos discípulos. Gente que habla muy bonito del corazón del Señor, de la palabra de Dios. Gente que recita textos de memoria, versículos de memoria, pero no es garantía de nada. ¿Qué está buscando el Señor? Una compañía íntima, una comunión personal profunda, corazón a corazón con cada uno de nosotros, preciosa iglesia del Señor. Entonces, cuando tú ves historias como las que se encuentran en el Evangelio de Jesús según Juan, y quiero que vayas allá por favor en el capítulo número 4 de Juan, Evangelio, y mire cómo el Señor nos va llevando a nosotros a través de su palabra. Mateo, Lucas, ahora el Señor nos habla a través de Juan en el capítulo número 4. Juan 4 habla acerca de aquella historia preciosa entre Jesús y la mujer samaritana, para que podamos ir entendiendo un poco este aspecto. Y desde luego tú lo estudias todo en tu casa y lo miras, el regalo tan precioso que se encuentra allí. Pero quiero que veas cómo cuando el Señor viene a una vida, el deseo de Dios es que esa vida no siga tratando al Señor de la manera tan superficial y natural como normalmente muchos de nosotros lo tratamos. Cada vez que Dios viene a una vida es para quitar lo natural de nosotros y poderlo atender a Él de la manera y en el plano que Él necesita, se merece y puede ser entendido. Recuerda que el Señor dice en la palabra, en primera carta a los Corintios capítulo número 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo que hace el Señor cada vez que el Señor viene a una vida es llevarlo, quitarlo de eso natural y colocarlo en el plano del Señor, para que las palabras de Dios sean como algo dulce, para que las palabras del Señor sean como algo glorioso en los corazones de cada uno de las personas que las escuchamos. Entonces en Juan capítulo 4, quiero que veas el versículo número 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Una vez más, te das cuenta que el que inicia la conversación, el que inicia toda esta relación es el Señor. No es cualquier otra persona. No fue la mujer de Samaria. ¿Sabes quién es el que toma el inicio a la hora de venir y anhelar una compañía con cada uno de nosotros? Ese no somos tú ni yo. Siempre es el Señor. Y no olvides la promesa de Él, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he hablado. Y he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo firmó, lo cerró con ese amén. Ahora el Señor nos habla sobre la importancia de estar en el mismo plano de Él para poder entender lo que el Señor anhela y lo que el Señor quiere. Y no estar haciendo nosotros las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad.
Entonces, allá en Juan 4:7, el Señor le dice la palabra, que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús, iniciando esta conversación, le dijo a ella: dame de beber. Desde luego, el Señor recuerda que viene atravesando toda esta región, se sienta en aquel pozo esperándola a ella, y ella era una mujer que diariamente venía con su cántaro a sacar agua en aquel pozo continuo a Samaria. Recuerda que culturalmente samaritanos y judíos no la iban entre sí. Había algo que estaba allí, y allí está el Señor para romper todas esas barreras, para romper absolutamente todo eso, para quitar esa teología y para colocar la vida en el Espíritu. Y mira qué fue lo que sucedió. En el verso número 8 dice: la mujer samaritana le dijo, verso 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, el Señor la aborda desde el terreno espiritual. Cuando le está preguntando el Señor: dame de beber, no le está preguntando que le dé el agua que ella cada día sacaba de aquel pozo. No, el Señor está creando una necesidad al interior de aquella vida. Porque ¿qué quiere el Señor? Una compañía. Y nosotros necesitamos la compañía del Señor. ¿Para qué? Para tener comunión íntima, que es el deseo y el anhelo de nuestro buen Dios eterno, glorioso y maravilloso. Pero ella le está hablando de lo terrenal. El mismo problema que tuvo ¿quién? Los 2 discípulos camino de Emaús. El mismo problema que tuvo ¿quién? La iglesia a los Corintios en su primera carta. El mismo problema que tuvo ¿quién? Nicodemo en Juan capítulo número 3. Y el mismo problema que ha tenido mucha gente de la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad. Que todo lo que está en la palabra es de trascendencia espiritual y celestial. Pero nosotros lo que hacemos es anclarle el corazón a la gente a lo terrenal. Y por eso no hay un crecimiento. Hay lugares llenos de gente. Hay gente con teología correcta, perfecta, como los 2 discípulos a Emaús. O como esta mujer en Samaria que está diciendo: judíos y samaritanos no la van entre sí. Ella tenía la postura correcta teológicamente hablando, culturalmente hablando, pero ella desconoce quién es el ser que se encuentra allí. Y tú te das cuenta que el Señor empezó a llevarla a ella en algo precioso y maravilloso. Ella habla de lo terrenal, pero Él está hablando de lo celestial. Por eso ella no puede entender. Pero ¿qué hace el Señor? No la señala, no la condena, no la deja. Él la empieza a cautivar. Y ella no se da cuenta de esto. Y en el versículo número 13, el Señor le dice a ella: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, mire lo que dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y una vez más ella le pregunta de manera terrenal, verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y el Señor la empieza a llevar, el Señor la empieza a cautivar de una manera extraordinaria. Cada vez, escúchame esto, cada vez que lo eterno y lo celestial adentra al corazón del creyente, el Señor siempre viene una persona y el pecado necesita ser sacado de ese corazón para sentir de parte del Señor lo eterno, sus palabras dulces y lo celestial. Entonces aquí hay un principio. El pecado tiene que ser sacado. Hablo de esa impresión de practicar el pecado. Tiene que ser quitado para poder sentir el mundo de Dios, su espíritu, lo que el Señor plantea, lo que el Señor revela, lo que el Señor ha establecido en su palabra para con cada una de nuestras vidas. Entonces, el creyente necesita entender que no hay vida de Dios. No puede existir impartición de la vida de Dios en un corazón. Escúchame por favor, no hay vida de Dios cuando hay áreas en nuestras vidas que no son del Señor.
y que nosotros empezamos a contemplar esas áreas. Entonces, cada vez que hay áreas en nuestras vidas que nosotros contemplamos que no son de acuerdo al Señor, el Señor tiene que venir a esa vida. ¿Por qué? Porque cuando hay áreas en nosotros que las contemplamos y que no son conforme al corazón del Señor, la vida de Dios no se puede instalar ahí. Por eso tú ves que Él, sabiendo, sin señalarla ni condenarla, verso 16 le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Había un grande problema emocional y sentimental en el corazón de la samaritana. Y ella, confrontada con esto en amor, le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y esto es precioso del corazón del Señor. Y una vez más, no hay vida de Dios cuando nosotros tenemos áreas que no hemos podido desarrollar en nuestros corazones, que no las hemos podido soltar. Escúchame esto que te quiero decir como un colaborador de Dios. Todo lo que un padre no organice delante de Dios, es muy posible que sus generaciones tiendan a repetirlo. Por eso yo necesito tomar decisiones como padre, como un líder en mi vida y en mi corazón. Porque normalmente esto es lo que sucede. Cada vez que un padre no define sus áreas que están allí en el corazón delante de Dios y con Dios, los suyos empiezan a repetirlas. Los suyos empiezan a meterse en un mundo que como padre, ningún padre quisiera que sus hijos estuvieran. Pero muy posiblemente puede suceder eso. Ahora, la invitación del Padre para con nosotros es que por medio y a través de su Hijo Jesucristo nosotros podamos hablarle referente al asunto. Entonces, para que se quede el principio esta tarde en el corazón, no hay vida de Dios. Cuando tengo áreas en mi vida que no son de Él y que las contemplo, sé que esto no le agrada a Dios, pero más sin embargo las contemplo, más sin embargo continúa con ellos. Entonces, cuando Dios viene a una vida, iglesia, Dios la confronta en amor con su realidad. Eso fue lo que pasó con aquella mujer de Samaria. Ve y llama a tu marido. Y ella, ya sabemos lo que le respondió, pero el Señor no la quiere avergonzar. El Señor en amor, cada vez que llega a una vida, la confronta con su realidad. Esta es tu realidad, pero yo quiero plantearte mi verdad. Tú tomarás la decisión si sigues con tu realidad o abrazas mi verdad. Que mi verdad no es algo fuera de mí, diría el Señor. Mi verdad soy yo mismo. La verdad no es algo relativo. La verdad es alguien absoluto, eterno, glorioso, extraordinario, sublime, intenso y maravilloso, que te anhela y que te desea a ti. Entonces, esto lo quiere el Señor. Entonces, el anhelo de Dios es que nosotros debemos acercarnos a Él, acercarnos al Señor y poderle presentar cada área de nuestras vidas. Escúchame, cada área de nuestras vidas. Ser duro con los motivos del corazón, hablarlo al Señor. Hay algo muy grande, desde luego ya Dios conoce lo que está en nuestras vidas, pero hay algo muy especial a través de la confesión, que la confesión lo que hace es que le trae libertad al alma. Por eso no es un capricho de Dios, sino que el deseo de Dios es traerle libertad a tu alma y a la mía. Entonces, ¿por qué y para qué Dios permite esto? Que nosotros podamos confesar esto, para que nuestra alma quede totalmente libertada. Porque cuando el alma se empieza a libertar, entonces nosotros como pueblo del Señor vamos a empezar a hablar el mismo idioma con Dios. ¿Para qué? Para construir y levantar lo que Dios tanto quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un pueblo. ¿Qué tipo de pueblo? Que lo ame, que lo anhele, que lo desee. Pero para eso necesitamos estar hablando el mismo idioma, para levantar el pueblo, el edificio que Dios tanto anhela y que Dios tanto desea. Y cuando uno guarda cosas en su corazón, iglesia, que uno cree que el Señor no las sabe, que el Señor no las conoce, aquí es donde yo te digo, cuando Dios llega a esa vida y yo sigo consintiendo con eso, todo lo que un padre no organice con Dios, los suyos tienden a repetirlo. Y puede que no sea en la misma área, puede que sean otras áreas totalmente más difíciles,
de poderlo uno entender. Pero este es un tiempo de misericordia. Este es un tiempo de la gracia del Dios Todopoderoso. Este es un tiempo de libertad, con la libertad con la cual Dios nos creó a nosotros, para nosotros venir y exponernos delante de la presencia del Señor. Para que no olvidemos las palabras del Señor en Mateo 28:20. Recuerda: he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué el Señor quiere estar con nosotros todos los días? Para que nosotros tengamos una compañía con Él, para que desarrollemos una comunión íntima, corazón a corazón con el Señor. Tú sabes lo que sucedió en los tiempos de Josué, por allá en ese libro de Josué capítulo número 7. Hay un hombre conocido como Acán. Desde el verso número 10 al verso número 19, el Señor había dado una orden, que cuando entraran y tomaran posesión de la tierra que habrían de conquistar, no tomaran de los presentes de esa tierra. No siempre lo hacía el Señor así. El Señor daba órdenes: pueden tomar del botín de esta ciudad, de aquellos, pero a Él le plugo en su misericordia que no tomaran de aquel botín, en Josué capítulo 7, versos 10 al 19. Pero ya tú sabes lo que pasó. Había un hombre conocido como Acán, que lo que hace es tomar un lingote de oro, toma un manto babilónico y toma algo de allí. Y lo que hace es, creyendo que nadie lo sabe, va y lo esconde en su propia tienda, que es tipo de esconderlo en su propia casa o esconderlo en el corazón, donde uno se autoengaña diciendo: esto no lo sabe nadie, esto no lo ha visto nadie. Y te das cuenta, empezamos a tratar a Dios de manera impersonal. Pero ya tú sabes, el pueblo no avanza, el pueblo no continúa. Josué lo que hace es quedar de rodillas delante del Señor, implorando el favor de Dios. Y Dios viene y lo exhorta y le dice, parafraseándote estos textos: ¿qué estás haciendo? Alguien ha tomado del anatema. Y empezaron, por instrucción del Señor, a echar suertes, y las suertes cayeron en las familias. Y desgranando cada familia, la suerte cayó sobre Acán. Y ya tú sabes lo que pasó. Acán fue lapidado, y no solamente él, sino toda su casa y toda su familia. Y hasta el día de hoy se levantó un monumento allí conocido como el Valle de Acor, que se conoce como el Valle de la Turbación. Pero en medio del Valle de la Turbación puede existir una puerta de esperanza cuando hay un pueblo que se rinde, cuando hay corazones que se doblan delante del Señor, cuando hay vidas que reconocen que necesitan la compañía con Dios, que necesitamos tener comunión corazón a corazón con el Señor. Ya tú sabes lo que el Señor hizo con aquella mujer en Samaria. Ella fue una mujer extraordinaria, y después ella va hasta Samaria, y hay otros que creen por el testimonio de ella, pero quedaron tan impactados que ahora quieren tener un encuentro personal con el Señor. Escúchame, nuestro pecado afecta a nuestra familia. El problema no solamente lo vas a tener tú, el problema lo va a tener también nuestras casas. Por eso este es un tiempo de rendirnos delante del Señor. Este es un tiempo, como el Señor nos dijo en Mateo 28:20, para que les enseñe para que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. No las podemos olvidar, iglesia, no podemos olvidarla. Cuando Dios nos llama a nosotros a fundirnos con Él para tratarnos a nosotros, el Señor lo permite con tal fin de que tú y yo empecemos a hablar al Señor el mismo idioma que Él nos habla. ¿Cómo nos habla Él a nosotros? Con el idioma de Él, celestial, eterno. Y este es el deseo de Dios. Cada vez que Dios viene a una vida, la confronta con su realidad. ¿Para amargarle la vida a esa persona? No, para traerle orden a esa persona, a su casa, a todo su hogar, a toda su familia. Este es el deseo de Dios. Y el anhelo del Señor, preciosa iglesia, es que tú y yo entendamos que necesitamos la compañía del Señor para tener comunión. Cuando el Señor dijo, he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solamente es para que usted quede ahí, ay, tan buena esa promesa, y te quedes quieto ahí. No, iglesia, esa promesa tan extraordinaria es para que tú y yo nos peguemos al corazón de Él. El problema no está en Dios. Él está con cada uno de nosotros todos los días. El problema está en qué es lo que está en mi corazón que me impide a mí caminar esta vida como Dios lo desea. ¿Qué es lo que está oculto en el corazón?
¿Qué es lo que yo tengo allí que como Acán lo tengo guardado en mi corazón y entro a mi casa y salgo de mi casa como si nada? ¿Qué es lo que está allí oculto? Que hemos pensado que Dios no lo sabe cuando Dios lo conoce todo de nosotros. Que lo único que quiere Dios es que tú vengas y hables con Él, que tú le puedas confesar al Señor, porque recuerda, cada vez que lo confieso delante de Dios, entonces mi alma queda totalmente libertada. Y cuando mi alma queda totalmente libertada, voy a empezar a construir lo que el Padre quiere que construyamos. Pero para construir lo que el Padre quiere construir, tú y yo necesitamos hablar el mismo idioma con el Padre. Lo mismo, un mismo sentir, de acuerdo al corazón de Él. ¿Te das cuenta entonces lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela? ¿Te das cuenta la invitación que el Señor nos está haciendo a nosotros? ¿Te das cuenta de este llamado glorioso, extraordinario y sublime de Dios a favor de tu vida? Tú no puedes pensar que tú lo puedes hacer solo, porque hay personas en este tiempo, hay hombres, escúchenme por favor, hay hombres que creen que no se tienen que reunir, que creen que no necesitan al Señor. Hay hombres que creen que solamente es el dinero lo de acá. Y Dios está dando una gran lección a los moradores de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo en su palabra, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios está llevando al mundo entero, pero está llevando a su iglesia a que nosotros desarrollemos un alto nivel y profundo de comunión íntima con Él, corazón a corazón con Él, de que podamos abrirle todo nuestro ser, rendirle todos nuestros derechos, rendirle todos nuestros pensamientos al Señor. De hecho, Él ya los conoce. Pero ¿qué quiere Él, preciosa iglesia del Señor? Que nosotros nos podamos fundir con Él. ¿Para qué, pastor? Para una sola cosa, para que hablemos el mismo idioma con Dios. ¿Sabe por qué Jesús es el Hijo de la complacencia del Padre? Porque Jesús y el Padre son uno hablando lo mismo. Hablan el mismo idioma. El Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo hablan un mismo idioma. Ahora la pregunta es, ¿estamos hablando el mismo idioma que el Padre? Si estamos hablando otro idioma y otro tipo de lenguaje, vamos a tener problemas. Porque usted y yo podemos estar construyendo un montón de cosas con diferentes motivaciones, y por muy bonito que eso pueda parecer y se levante, en cualquier momento se cae. Génesis 11, Torre de Babel. Pero cuando tú y yo tenemos un mismo sentir y estamos hablando el mismo idioma y levantamos lo que el Padre quiere que se levante, escúchame, no habrá nada ni nadie que lo pueda tumbar. Enseñándoles que guarden todas las cosas como yo les he enseñado, y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Iglesia, esta palabra es para tu vida, como lo es para la mía. Esta es una palabra para abrazar, no solamente para seguir almacenando y tenerla ahí. Esta es una palabra para que nosotros, como el Señor dijo, la podamos guardar en el corazón. Y escucha, que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no es solamente para que nos acomodemos. Que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es solamente para una cosa, para que nosotros tengamos comunión íntima con el Señor. O sea, el problema no está en Dios, está en nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos abra el corazón y el entendimiento. Pidámosle a Dios que nos apasione por Él, que nos enamore de Él. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, precioso Dios, por tu eterno amor, tu cariño, tu bondad y tu fidelidad. Por amarnos como nos amas, querernos como nos quieres. Por hablarnos a través de tu palabra, como una vez más lo has hecho, Dios eterno de los cielos. Que tu palabra corra y sea glorificada, pero que tu palabra nosotros la podamos guardar y proteger en el corazón. Y que tú, Señor, nos has dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde luego te daremos gloria y honra y alabanzas a ti, Señor. Pero Padre, tráele conciencia a nuestro corazón que esa promesa es solamente para una sola cosa, para que nos acerquemos a tener comunión íntima, intimidad contigo, corazón a corazón. Padre, gracias, precioso Dios. Permítenos, Señor, entender que para construir el edificio que tú quieres, Señor, para construir el templo, Señor, que de piedras vivas que tú tanto anhelas,
es estar necesario hablando el mismo idioma, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender, oh Dios eterno de los cielos, Señor, que tú cuando vienes a una vida es para confrontarla con su realidad, no para avergonzarla, como no lo hiciste con la mujer de Samaria, Señor. Le creaste una necesidad en todas sus áreas para llevarla y convertirla en la mujer en que ella se convirtió. Padre, gracias te damos a ti en esta tarde, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, agradecidos al Señor por estos tiempos, por estos momentos. Que Dios nos dé la alegría de abrazar su palabra, de proteger, de saber que necesitamos estar seguros y confiados por esa palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la conciencia de que nosotros podamos estar desarrollando una comunión personal, profunda e íntima con el Señor. Que Dios nos guarde, que tengan un excelente resto de tarde con sus casas, hogares, familias. Oramos por cada vida, por cada hogar. Oramos por cada personita que se encuentra ajena, privada de la salud. Oramos en el nombre de Jesucristo para que la mano preciosa del Señor, para que su mano maravillosa sea a favor de cada uno de nosotros. El Señor dijo en su palabra que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Que Dios traiga fuerza y fortaleza a cada vida, a cada corazón. Oramos por aquellos que les han diagnosticado COVID, para que el Dios Todopoderoso los fortalezca, les establezca, los sane y los recupere y les gane espacio en los corazones. Oro, Padre, para que te apiades de nosotros, Señor. Y oro, bendito Dios, para que le coloques una guardia de protección a cada corazón. Bendito Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, tu cariño, tu bondad para con nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Mañana nos vemos, preciosa iglesia, en nuestra transmisión. Un abrazo para todos ustedes y bendiciones en Cristo Jesús.